Buena noche para todos y bienvenidos una vez más a un tiempo de buenas nuevas. Un saludo especial a toda la iglesia y a todos los que logran conectarse en esta noche para escuchar la poderosa palabra del Señor. ¿Qué les parece si mientras los demás se conectan, vamos a iniciar este tiempo en oración, vamos a darle gracias a Dios y vamos a colocar nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias delante de su presencia? Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Colocamos en tus manos esta noche tu palabra que vamos a escuchar. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea sustento para nuestras vidas, sea alimento, sea aliento, Señor, y que tu palabra nos fortalezca de una manera sobrenatural. Gracias, Espíritu de Dios, te damos la bienvenida en esta preciosa noche que nos prestas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Recordemos que estamos hablando acerca de lo que debemos practicar y cosas que están contempladas en la palabra de Dios. Lo que debemos practicar, Dios lo dejó muy claramente en su palabra. El tiempo en el cual estamos, aunque es muy avanzado en todos los aspectos, ciencia, medicina, tecnología, no da pie para pensar que debemos tener otro evangelio o que se debe predicar otras cosas conforme al avance de este tiempo, el avance de la sociedad. No podemos caer en ese engaño. Eso sería ir en contra de lo que el Señor ha establecido. Por eso es necesario indagar, es necesario comenzar a analizar, comenzar a investigar en su palabra, porque solamente hay dos pactos establecidos por Él mismo. El primero en su ley y el segundo en la gracia de su Hijo. Dos pactos que son muy significativos y que han marcado la vida de toda la humanidad. En ellos vemos claramente lo que vamos a hablar en esta noche, el cuarto aspecto que debemos practicar. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos a leerlo y dice así, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Este cuarto aspecto tiene que ver con aprender a confiar en la voluntad del Padre. La repito, aprender a confiar en la voluntad del Padre. No debemos desgastarnos, y perdóneme la expresión, haciendo el ridículo, creyendo que a Dios podemos engañar con nuestros actos, cuando Él está observando claramente lo que hay en nuestro corazón. Debemos más bien reflexionar sobre nuestros actos. Decir, Dios mío, te amo, tú eres mi Dios y mi Rey, y siempre me dejaré guiar por ti. Eso es una cosa. Hacerlo es otra muy diferente. Hacerlo tiene que ver con que nuestra voluntad se rinda completamente, sin peros, sin quejas y reclamos. Tiene que ver con aprender a mantener la boca cerrada. El gran problema está en que algunos no saben cuándo cerrar la boca. Eso ha afectado a muchas personas cuando han querido hacer la voluntad de Dios. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 12 del verso 1 al 8. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 12 del verso 1 al 8. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan los tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Él les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión,
en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué no tuvieron temor? ¿Por qué no tuvieron temor? Esa fue la palabra del Señor. Escuchen, la voluntad de Dios consistía en que Moisés sería el que iba a sacar al pueblo de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Que Dios hablaría solo por medio de él. Sin embargo, Moisés hizo algo que para Aarón y María estuvo mal. Tomó para él una mujer cusita, es decir, una mujer negra, y por esa razón hablaron en contra de Moisés, siervo de Dios. Aarón y María no respetaron la voluntad de Dios. Ellos pensaron que ser usados por Dios tenía que ver con quién era mejor o quién estaba más apto. Se olvidaron que el escoger para ser usado tiene que ver con la voluntad de Dios y no de lo que al hombre le parece o piensa o se imagina. Este es uno de los ejemplos más claros sobre respetar y hacer la voluntad de Dios. Aarón y María debían respetar y confiar en la voluntad de Dios, pero ellos decidieron, por algo que no fue de su agrado, hablar mal en contra de Moisés, en contra de la voluntad de Dios. Dios lo tomó como un irrespeto. Por eso habló claramente con ellos. Por eso cuando leímos en Mateo 7:21 lo que dijo el Señor Jesucristo, debemos reflexionar en lo que eso significa para no llegar a cometer el mismo error que cometieron Aarón y María. No se trata de decir, Señor, yo he hecho esto, Señor, yo he hecho aquello, Señor, yo soy apto, Señor, yo sí me porto bien, Señor, yo sí ayudo a los necesitados. Si actuamos así, entonces estamos haciendo vano el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese sacrificio, enseña Efesios 2:10, que no es por obras, no es por lo que digo, es por hacer la voluntad de Dios, aunque no entienda muchas cosas, aunque no comprenda muchas cosas, aunque no encaje esas situaciones en mi corazón, en mi mente. Leamos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10. Mire lo que dice Mateo, el capítulo 6, el verso 10, dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces leemos este verso y lo repetimos constantemente, pero en realidad no sabemos lo que estamos pidiendo al Señor, sobre todo cuando no conocemos cuál es su voluntad. Vamos a ver un ejemplo. Éxodo capítulo 19 del 4 al 8. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 19 del 4 al 8. Dice así: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén y amén. Dios dijo a Moisés: dile al pueblo que si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la voluntad de Dios. Moisés fue comedidamente, dio el aviso y todo el pueblo dijo: haremos lo que Jehová ha dicho. Pero cuando llegaron a otras tierras y vieron a esas mujeres, esos bailes sensuales, esos adornos,
escucharon por primera vez el merecumbe. Se les olvidó todo lo que habían dicho. Eso de que haremos lo que Jehová ha dicho, se les olvidó por completo. Ya no había quien hiciera la voluntad de Dios. Ya no había gente dispuesta para ser santos. Ya no había un reino de sacerdotes. Por eso Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por esa razón, en este tiempo es importante, antes de abrir la boca, reflexionar. Eso es con el fin de no entrar en autocondenación. Cuando una persona de continuo erra y erra por su boca, esta persona tiende a culparse de todo y a decir: ya no sigo caminando con Dios. ¿Para qué? Se olvida que es un ser humano y que de continuo va a cometer pecado delante de la presencia del Señor. Por eso debemos aprender a refrenar nuestra lengua y dejar de estar abriendo la boca innecesariamente diciendo: sí, voy a renunciar a esto, sí, voy a sacrificar esto, sí, voy a dar esto, sí, lo voy a hacer, amén a eso, amén a lo otro, y a todo le dice amén, sin saber lo que significa amén, sin saber lo que significa la voluntad de Dios. Lo que debemos hacer es refrenar la lengua e ir a orar en secreto al Padre para colocar en contexto nuestra humanidad, y entonces de esa manera no estaremos en lazo de autocondenación. Leamos lo que dice Mateo capítulo 26, verso 42. Mateo capítulo 26 dice el verso 42 así: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En esta vida y en este mundo, en ocasiones tenemos que lidiar con variables que no podemos controlar. Puede venir el pensamiento en ocasiones de: ¿pero por qué esta situación? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué estoy atravesando por esto? ¿Por qué no me resultan los proyectos que tengo en mente? Jesucristo es el ejemplo claro para aquellos que a veces decimos esas palabras. Él era el Hijo de Dios, hacía milagros, sanidades, resucitaba muertos, pero aún así fue a orar al Padre a decirle: si no hay otra forma, si no hay otra manera, si realmente tengo que pasar por esto, entonces que se haga tu voluntad. Si usted escucha a alguien decirle: no tienes que sufrir, no tienes por qué dejar que eso te ocurra, no debes dejar que eso venga a tu vida, porque tú eres un hijo o una hija del Rey, esa voz no proviene del Señor. Si el unigénito Hijo de Dios tuvo que hacer la voluntad de Dios, ¿quién somos nosotros para no hacerla? Por eso debemos identificar la voz de Dios para poder aprender a confiar en su voluntad y así tener un comportamiento aceptable delante del Señor Jesucristo, delante del Dios Todopoderoso. Aquí nos enseña que Jesucristo confió plenamente en la voluntad del Padre. Si no hay otra forma, si no hay otra manera, que se haga tu voluntad, fueron sus palabras. Confió plenamente en esa voluntad y estuvo dispuesto a beber la copa de la voluntad del Dios Todopoderoso. Analicemos cuántas copas hemos pasado por alto, hemos desechado, cuántas copas hemos dejado de beber solo porque pensamos que son muy amargas o porque pensamos que son imposibles de digerir. Tenemos ese comportamiento. Ese comportamiento significa no confiar en la voluntad del Padre y además no confiar en lo favorable que va a ser para nosotros o que puede ser para nosotros. Aprender a confiar en la voluntad del Padre es el resultado de la práctica continua. Jesucristo le enseñó a sus discípulos durante 3 años y medio. Les enseñó a hacer la voluntad del Padre.
les enseñó a enfocarse en la voluntad del Padre, les enseñó a confiar en la voluntad del Padre, con ejemplos claros como estos que estamos leyendo. Vamos a leer Mateo capítulo 14, del verso 13 al 21. Mateo capítulo 14, del verso 13 al 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y dice así, Mateo 14, del 13 al 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. La voluntad de los discípulos era que Jesús despidiera a la multitud para que buscaran dónde comer. La voluntad de Jesús era que los discípulos les dieran de comer. ¿Quién tenía la razón? Los discípulos pensaron que ellos la tenían. Ellos pensaron de acuerdo al razonamiento humano, y es válido. Pero cuando se trata de confiar en la voluntad de Dios, no hay lugar para el razonamiento humano. Debemos hacerlo a un lado. Al final resultó que Jesucristo tenía la razón. Fueron más de 5,000 personas que comieron aquel día por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. Si hubiera sido por la voluntad del hombre, tenían que haberse ido todos, pero no se fueron, se quedaron allí y por la voluntad de Dios comieron. Quizás la situación en la que nos encontramos necesita de nosotros que aprendamos a confiar en la voluntad del Padre. Aun cuando Jesús el Señor habló de las señales antes del fin, se refirió a que por causa de los escogidos el tiempo sería acortado. Y eso lo podemos leer en Marcos 13:20, allí está claramente. Las crisis de este tiempo requieren de nosotros esto: aprender a confiar en la voluntad del Padre. Él no nos ha dejado solos, ni nos va a dejar solos. Con nosotros está para cumplir su propósito siempre. Por eso la importancia de aprender a confiar en la voluntad del Padre. La situación que estamos pasando, confiemos en la voluntad del Padre. Confiemos en que se va a cumplir su propósito y confiemos en que no estamos solos. Confiemos en que Él está con nosotros. Esos tiempos están multiplicando todo lo que se debe multiplicar. Vamos a confiar en la voluntad del Padre. En este tiempo estamos viendo incrementarse todo lo que se debe incrementar. Vamos a confiar en la voluntad del Padre. Precisamente porque estamos viendo cómo el tiempo se está acortando. Analice usted lo que antes podía hacer en una hora y lo que ahora hace. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acortando debido a los escogidos del Señor. Así que aprendamos a confiar en la voluntad de Dios. No es fácil. Esto viene de la práctica. Vamos a practicar. Recordemos que estamos hablando de cosas que debemos practicar. Vamos a practicar a confiar en la voluntad de Dios. No es imposible, tampoco es fácil, pero si comenzamos a practicar, vamos a caminar en ella. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Colocamos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, Dios de la gloria. Te necesitamos. Necesitamos practicar el confiar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor,
para poder caminar conforme a lo que tú has establecido. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos ayudas a entender y comprender lo que significa tu voluntad y cuando tu voluntad quiere ejecutarse en nuestras vidas. Colocamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Colocamos en tus manos nuestros sueños y anhelos. Y pedimos, Señor, en esta noche que podamos caminar en tu propósito, pero sobre todo que podamos aprender a confiar en tu voluntad. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor por la palabra. Recuerden que nos vemos el viernes en Mañanas con Cristo. Y el próximo domingo los espero a las 9 de la mañana para que sigamos teniendo tiempos de buenas nuevas. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo mucho más este resto de semana.